Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Estamos en Análisis y nos acompaña la psicóloga experta en educación sexual, Lina María Osorio Izaza. Y bueno, el Congreso acaba de aprobar una ley que prohíbe sancionar a estudiantes por usar piercing, por pintarse el cabello, en fin. Pero bueno, o sea que esa ley está por encima del reglamento interno de los establecimientos educativos. Imagina uno. Doctora Lina María, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, Leonel. Como siempre, contenta de estar aquí con ustedes en Café Caliente. Y nosotros Eh, encantadísimos. el, sí, de hecho, los manuales de convivencia de los colegios tenían, digamos, muchas facultades, de acuerdo, pues, con las características propias de cada colegio, el modelo educativo y sobre todo con todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa para la redacción y aprobación de los manuales de convivencia. Todo ello, pues, dentro del marco normativo de la ley. Hay que decir algo y es que en casi todos los casos, los chicos, sobre todo las chicas, cuando se pintaban el cabello de colores, pues digamos, no tradicionales, usaban piercings o otro tipo de objetos a nivel de ornamento corporal, lograban, entre comillas, salirse con la suya vía tutela y se alegaba algo que es el libre desarrollo de la personalidad. Ahora vemos pues que no va a ser necesario hacerlo vía tutela, sino que ya hay una reglamentación pues de la Corte. Sí, y es que había unos colegios demasiado estrictos, ¿no? Pero tan estrictos que yo recuerdo que había un colegio en Dos Quebradas donde había una monja que a la niña que le veía entubada la sudadera, le hacía un escándalo, pero delante de todo el mundo. O sea, una cosa que iba absolutamente de, eh, en contra de los derechos fundamentales, ¿no? Sí, y sobre todo en la adolescencia, que en la adolescencia es tan importante, se vuelve lo más importante para chicos y chicas, lo que digan sus pares, personas de su misma edad. Y de hecho, pues las exponía frente al público, sí, eso no está bien. Yo me pregunto en este momento, Leonel, ¿qué pasará con los colegios que son academias militares, por ejemplo? Esa es como mi gran pregunta. ¿Qué ocurrirá? Digamos que tiene que ver con que sus normativas con relación a vestuario y presentación son mucho más estrictas. Vamos a ver qué ocurre. Sí, esa es una pregunta interesante, claro, porque, bueno, uno no se imagina en una academia militar un muchacho con el pelo pintado, ¿cierto? Y con un piercing. Yo no me lo imagino, pero no sé, pero es interesante la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, hay otro aspecto también, y es que muchos colegios e instituciones, por ejemplo, teniendo manuales de convivencia un poco más laxos, eh, se permite el uso de piercings, aretes y, bueno, otros artefactos de ornamento o formas de tener el cabello, pero se restringe en actividades como educación física o deportes, teniendo en cuenta que lo que pueden hacer es poner en mayor riesgo de accidentes a los chicos y chicas. Igual lo hacían, por ejemplo, con el uso exagerado de maquillaje. Entonces, digamos que estas eran, digamos, un tipo de argumentos que tienen que ver con salud y bienestar. No sé entonces ya cómo lo manejarán. Sí, es que, verdad, aquí estaba preguntando le estaba preguntando a la inteligencia artificial sobre las academias militares y dice, suelen tener reglas estrictas sobre la apariencia personal, incluyendo el uso de piercing. Aunque las políticas pueden variar según la institución y el país, generalmente se espera que los cadetes mantengan una apariencia profesional y minimalista. En algunas academias militares como las de Estados Unidos, Reino Unido y España, se prohíbe el uso de piercing visibles mientras se está en uniforme o durante las actividades académicas y militares. Por ejemplo, o sea, les permiten, pero cuando ya están de civil, ¿no? Ujú. Sí, sí, digamos,
en otro marco de referencia. Yo pienso que también tiene que ver con la apariencia institucional y todo lo que tiene que ver con uniformes en términos de que cuando se porta un uniforme se es parte de un nombre más grande, de una comunidad. Nadie dice Pepito Pérez, sino dice un estudiante de tal colegio, ¿cierto? Y eso lo que hace es coger, digamos, y representar el nombre de una institución. Pero sobre todo cuando son academias militares, además porque pues hay una situación bien clara. ¿Qué tal uno con un piercing aquí en el labio y que esté en el campo de batalla y se engargole eso en un helecho o en un chamizo y termine uno con medio labio colgado de un guamo, ¿cierto? Es tenaz, Sí, ¿cierto? sí, Por claro, seguridad. claro, porque constituye mayor riesgo en mucho tipo de actividades para la salud humana, claro que sí. Pero eso, no sé, eso, ¿qué tal será asumido por los muchachos? Porque puede haber exageración, ¿no? Yo ya puedo hacer lo que quiera, entonces pues llego, una muchacha llega con su bicicletero allá en medio y no necesita ponerse el uniforme. Yo creo que eso también se puede prestar para el desorden, ¿o no? Es posible, vamos a analizar algo y es que en adolescencia siempre se quieren correr los límites, ¿cierto? Y no hay nada que sea más atractivo que aquello que está prohibido. Entonces es posible que inicialmente haya un brote por, ahora sí puedo, miren que sí, digamos, la ley me respalda, pero la tendencia general en países donde la normatividad es un poco más laxa es a que el fenómeno antes baje, porque ya no es algo nuevo, ni distinto, ni de alguna manera transgresor o valiente hacerlo, sino que simplemente es algo más. Sí, sí, claro. No, y es que usted lo ha dicho, o sea, la prohibición se hace más atractiva para el muchacho, porque hay quienes les gusta transgredir, ¿no? Traspasar las normas, ¿no? Sí, sí, y es una de las características que tiene la adolescencia. La adolescencia no solo se quiere retar a ella misma, sino que quiere retar a su familia y al sistema. Y sobre todo que cada adolescente tiene una necesidad muy grande, uno, de pertenecer a un grupo y de los valores que tiene ese grupo. Y dos, al mismo tiempo de diferenciarse. Por eso vemos a los adolescentes que con el fin de diferenciarse, todos se ven igualitos. Ujú. Uno va a una fiesta y todos están vestidos del mismo color, todos van de negro. De pronto uno se atreve y va de gris. Pero sí, es bien interesante cómo en ese afán de ser parte de un grupo y además de diferenciarse, eh, pues se terminan siendo muy homogéneos en todo lo que tiene que ver con comportamiento. Si no miramos las tendencias en este momento a nivel del corte de pelo y del rasurado, sobre todo en los chicos, todas las que son mamás de adolescentes sabrán que los chicos pasan mucho tiempo en el espejo y que casi todos quieren un corte de pelo estricto cada 20 días, cada mes, por ejemplo. Entonces, digamos que las tendencias van cambiando. Sí, claro, pero eso también puede ser positivo porque incentiva el ingreso al colegio, ¿no? Hay muchachos que no quieren ir al colegio por las reglas, por las normas. De pronto eso puede ser llamativo, ¿no? Sí, es claro que sí, de alguna manera, digamos que el chico se siente incluido, siente que la institución no lo segrega y claro, puede ser más atractivo ir al colegio, sobre todo ir al colegio en las condiciones físicas, con su estilo, con su propia manera de habitar su cuerpo. Claro que sí. Yo espero que este tipo de medidas lo que tiendan es a eso también, a proteger el hecho de la escolarización en los chicos y a evitar deserción. Y un punto de vista muy particular es que es bueno que los políticos también se interesen por este tipo de temas, ¿no? Que en ocasiones los dejan al margen y preocuparse por lo que viene sucediendo al interior de las instituciones educativas puede ser muy interesante, ¿no?
Claro que sí. Aunque los chicos y chicas, hablemos de esto, no son votantes, aún antes de los 18 años, y que eso también tiene que ver con las intenciones a nivel político. eh, los colegios se vuelven unos laboratorios completos a nivel social. Y los colegios son como unos microestados donde sucede casi todo lo que ve uno en un estado. Entonces, allí uno ve la gente que se destaca eh, por algunas características intelectuales, deportivas, en fin, pero también ve actos de corrupción, ve actos de gran solidaridad y ve unos de violencia grandes. Entonces se vuelve un microlaboratorio. Por eso es tan difícil eh, el ejercicio de la educación, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y por eso es de admirar el trabajo que hacen los docentes y todas las personas que tienen que ver con la educación, en términos de volverse un referente y un referente para los adolescentes que sea un referente que se quiera imitar. Sí, y es que en muchas ocasiones, muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del país y del mundo, a muchos de los grandes en edad, se nos ha olvidado que también fuimos adolescentes y en su momento quisimos hacer cosas salidas de lo normal, de lo habitual. Pues ¿quién de nosotros, por ejemplo, los hombres, no usamos zapatos de plataforma? Eso hoy día sería un escándalo. Zapatos de plataforma, viene como trompones. En la parte de adelante eran trompones, yo recuerdo, y unos pantalones ajustados arriba y con una bota campana impresionantemente grande, amplia. eh, Camisas de boleros aquí en los puños, eran boleros, y entonces hoy mismo pues se escandalizaría cualquiera. Hubo una época en que también usaron ustedes las mujeres el copete de Alf. ¿Cómo no se preocuparon mucho por ese copete que se echaban agua de panela con agua? Bueno, la mezclaban para que quedara bien tieso el cabello de esa parte. O sea, cosas como esas que fueron y que de pronto a la gente se le ha olvidado, ¿no? Sí, claro. A los adultos se nos olvida que fuimos adolescentes. Gran falla porque a veces controlar a los adolescentes no es fácil, pero, pero entenderlos, ir al lado de ellos, entender que las cosas pasan y que para un adolescente y para la comunicación con un adolescente es mucho mejor los silencios cómplices, conversar con ellos, estar pendientes, se logran mucho más resultados así que a la fuerza. Si entendiéramos eso, seguramente tendríamos otros modelos de crianza en este momento, seguramente con mejores resultados. Y eso Claro. no implica que no haya normas. Las normas son muy importantes y son muy importantes sobre todo para el mismo adolescente, porque el adolescente se siente contenido, pero también amado cuando se le ponen normas. Sí, y no a todo decirle no, es que es impresionante. Hay padres que a todo es no, 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 y eso cansa, a cualquiera le cansa, ¿no? Claro, porque siente que no está en un lugar donde es aceptada. Recuerdo en mi época, supongo que la tuya también, Leonel, estaba muy de moda la música rock y todos cantábamos en inglés, así no supiéramos qué decía. Recuerdo Sí. que mi papá decía que eso era una pelea de gatos, pelea de perros. Mm. Y en ese momento cuando escucho el reggaetón o escucho la música que le gusta a los chicos, veo como que esas cosas vuelven, ¿sí? A una generación no le gusta la música que escuchaba la siguiente, y a la otra no le gusta la siguiente, y a la otra no le gusta la siguiente. Bueno, Sí, sí, claro. Entonces hay veces que la gente se olvida y sobre todo que lo que queremos con este programa es que pues llamar la atención, o sea, es una etapa, es un episodio de la vida que hay que ayudar, no hay que evitar, porque hay quienes quieren evitar eso. No, hay que evitar que este muchacho se meta en este tipo de asuntos. No, esa vida la tiene que vivir él, esa experiencia la tiene que vivir y ojalá que la experiencia no sea tan traumática. Se traumatiza más si de pronto la mamá o el papá o ambos pues están en contra de todo lo que hace, ¿no? ujú. Sí, sí, realmente ser adolescente no es fácil. Ser adolescente es de las cosas más difíciles
y sobre todo con algo, y es que el cerebro de los adolescentes aún no ha evolucionado físicamente, ¿sí? Y mucho menos a nivel de funcionalidad. Por ejemplo, lo último que termina de configurarse es el lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal está nada más y nada menos que la toma de decisiones responsables, la capacidad de planeación, la anticipación de consecuencias, digamos, todo lo que tiene que ver con un comportamiento mucho más racional. Mario, no, por aquí nos dice Lucir Marbeláez, hoy día los hombres se pintan las uñas, sí, eso era impensado hace unos años, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no se pensaba ahora, hace unos años, y con una característica, que las uñas pintadas en los hombres, pues con unos colores que también están de moda específicamente, no son ya digamos, un signo inequívoco de que un hombre tiene una elección sexual distinta o Ajá. que tiene, digamos, una vivencia de su sexualidad desde lo físico distinta, ¿no? Puede ser un hombre heterosexual común y corriente que además le gusta pintarse las uñas y se las pinta y le quedan bien. Ya. Ah, sí, claro. Por ejemplo, Dairo Ramírez, Dairo Moreno, él se pinta las uñas, se hace llamativo, o sea, eso hace parte como de la personalidad, ¿no? Uno lo identifica plenamente por su color de cabello, por sus trenzas raras, en medio de que yo digo, es un artista el que motila a Dario Moreno, porque con ese poquito pelo hacerle una trenza, uno no se alcanza a imaginar, pero, son implantes, ¿sí? Bueno, en fin, pero lo hacen muy bien, ¿no? O sea, eso es todo un arte, ¿no? Todo un arte en los jóvenes. Ujú. Sí, y la estética no es propiedad privada del género femenino. La estética es, eh, es un asunto que nos concierne a todos. Y no todas las estéticas tienen que ser iguales, ni nos tienen que gustar a todos. Se ha disminuido mucho los pantalones que hay. Yo nunca fui capaz con esa moda, siempre me pareció horrorosa. La moda de ponerse los pantalones caídos, mostrando la mitad de los calzoncillos, y además unos calzoncillos todos ordinarios, ¿no? Y sucios. Pero tenaz, pero yo no sé cómo hacían para detener el pantalón que no se le cayera del todo, ¿no? Sí, las modas van viniendo y se van yendo y luego vuelven otra vez. Habla mucho de lo que es el mundo moderno o qué, y en el joven, ¿qué habla? Uno que puede identificar en un muchacho que se viste de esta manera, que se va al extremo. Una gran necesidad de pertenecer y de lograr una mirada de aprobación de sus pares. Lo que está buscando es aprobación de pares, claro. Encajar, ser aceptado, eso es lo que está buscando. En ese momento no busca ni le interesa para nada la aceptación de los papás, ¿o sí? No, generalmente no, y se vuelve todo lo contrario. Si a mi mamá o a mi papá les gusta esto, entonces yo hago aquello, ¿sí? Casi que algunos papás o mamás muy inteligentes dicen, no, yo ni le digo que no me gusta esa muchacha porque si le digo, más tiempo queda con ella. Si no le digo, entonces rápidamente, seguramente, se da cuenta de cosas y deja de frecuentarla. Aceptarle a alguien, a una pareja, es cansarlo en un momento determinado. Sí, es que es muy interesante cómo los chicos en un momento dado lo que buscan es eh, el ojo que se escandaliza en el papá o en la mamá. Cuando el ojo no se escandaliza, entonces se pierde el objetivo. Ujú. Ujú. En estos días me llamaba una persona, una señora, y me decía, don Leonel, ¿usted qué opina con que yo sea quien le provea los anticonceptivos a mi hija que tiene 14 años? Pues yo no soy psicólogo, solamente pues soy papá, y en alguna ocasión y pensé, ¿qué haría yo? Y yo le dije lo que yo haría. Yo le dije, no, porque si usted lo hace, le está permitiendo, le está diciendo, le está avalando lo que va a hacer.
Y yo creo que lo Mm. que usted le tiene que enseñar es, pues, principios, principios. Venga, es que no estás preparada, todavía no estás preparada. Lo mejor es que esperes, que tengas una pareja diferente, que tengas una pareja con la que sientas que efectivamente estés bien, que, que sepas que realmente la amas, porque en ocasiones uno piensa que ama a alguien y cuando sobre todo se es muy joven y resulta que no, de pronto está buscando un refugio a muchas cosas, etcétera, etcétera. Eso es un motivo más que para darle el preservativo, para hablar en profundidad de lo que puede ser una relación más profunda y sobre todo más responsable. ¿O usted qué dice? Sí, claro que sí, sería un ideal, Leonel. Pero las estadísticas nos dicen una cosa muy distinta. Las estadísticas nos dicen que en este momento, a los 12, 13 años, es la edad de inicio de relaciones sexuales. Entonces hay que poner en una balanza yo qué quiero y qué espero, ¿cierto? Entonces, depende. Otra cosa es cuando un papá o una mamá se da cuenta que su hijo o hija va a empezar a tener relaciones sexuales, porque generalmente no se da cuenta y no hay la confianza suficiente para hablarlo. Entonces, resulta muy importante que haya como un equilibrio, ¿sí? Que haya apertura sobre el tema para que se pueda tocar en familia, ¿sí? Ojalá, y en la medida de lo posible, retardar lo más posible el inicio de relaciones sexuales coitales en adolescentes, ojalá nunca antes de los 14 años, pero también sabemos que por lo menos los servicios de salud y el Ministerio de Salud tiene programas específicos. Leonel, un adolescente entre 14 y 18 años perfectamente puede ir a su EPS y puede solicitar suministro de métodos anticonceptivos y su historia clínica es confidencial incluso para sus papás. Es que es bien complicado porque mire que los papás terminamos siendo aquellos que asumimos las responsabilidades de los hijos, por ejemplo, frente a una infección de transmisión sexual, frente al VIH, frente a un embarazo adolescente, pero ellos están protegidos por la ley frente a confidencialidad. Y es muy importante, sobre todo, tener una muy buena comunicación con ellos y una comunicación que hable del cuidado del cuerpo, pero que también hable del derecho al placer y el derecho a elegir, a decir si quiero o no quiero y de no sucumbir ante las presiones del medio, a no quedarse de último, en fin. Y sobre todo a evitar el inicio de relaciones sexuales a temprana edad y sobre todo bajo el efecto de sustancias. Y una cosa muy importante, Leonel, en chicos y en chicas, siempre el concepto del consenso. Si tú explícitamente dices que sí, ¿sí? El consenso es muy importante porque cuando no hay consenso, hay abuso. Ujú. O sea, es que si es sí, es sí, si es no, es no. Ajá. Y esto aplica para ambos géneros. Ser psicoterapeuta y terapeuta sexual hace que se tenga conocimiento y cercanía con chicas y chicos, y los chicos muchas veces se sienten asediados, casi que obligados, y el derecho también está en los chicos a decir, no, no quiero, tengo unas características religiosas que no me lo permiten, o yo tengo la convicción de aún no, o simplemente con usted no quiero, así de simple. Es muy importante todo este tipo de cosas porque es un mundo muy, muy diferente al nuestro, pero que debemos nosotros los adultos tratar, no, entenderlos en la dimensión que es para respetarles también ese momento, ese episodio por el que están atravesando, ¿no? Sí, y de hecho, no es un chico el adolescente, es una familia adolescente, una familia en modo adolescente, ¿sí? Tampoco es satanizar la adolescencia, ¿no? La adolescencia tiene cosas maravillosas. El pensamiento crítico, la necesidad
de ver en los papás y de exigir coherencia, que eso es muy importante, que aquello que le estamos pidiendo al adolescente sea el ejemplo que ven en casa, que no sea Ujú. una cosa totalmente contraria, ¿sí? Son cosas muy bonitas y todas los grandes ideales de adolescentes también son muy bonitos. Algo muy importante y es el hecho de pertenecer a grupos sociales, a grupos que traten de hacer cosas por la comunidad, tipo Soñar Despierto, a los scouts, a grupos religiosos en algunos casos y a grupos deportivos, porque se vuelven factores de protección, sobre todo en esta edad tan difícil. Claro. Muy interesante el tema, muy interesante el asunto y bueno, el punto de partida es la legislación que hay sobre el uso de piercing y otros elementos en los jóvenes en los establecimientos educativos, porque en ocasiones lo que hacen algunos docentes es espantar a los muchachos y las muchachas de las instituciones y hacer que los muchachos y las muchachas le cojan pereza al estudio, a la institución. Y eso para nada es bueno, doctora Lina, ¿no? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Doctora Lina María, mil gracias, muy amable, feliz día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, mil gracias, muy amable. Ella es Lina María Izaza, Osorio Izaza. Ella es psicóloga, especialista en educación sexual. Educación sexual. Estuvo aquí con nosotros en Café Caliente Noticias, hoy analizando este tema. Mire, qué tan importante es. Usted de pronto no tiene adolescentes, pero uno tiene alguna relación con los adolescentes. ¿Por qué? Porque pues hay amigos que de pronto tienen adolescentes que van a la casa de visita, de paseo, en fin. Y algo que me llamó mucho la atención que dijo la doctora Lina María, ¿sabe qué es? Es que no es un adolescente, es una familia adolescente, porque las cosas cambian de una manera sustancial y hay que acomodarse y sobre todo hay que ayudar para que salgan de ese tiempo de una manera buena, pronta y ojalá sin daños, ¿no? Sin daños irreversibles. A ustedes mil gracias por la atención dispensada. Mañana otro tema de actualidad aquí en Café Caliente Noticias con otro analista. Muy amable, les pido permiso. Hasta mañana a las 6. Café Caliente Noticias, una mirada distinta a la realidad regional.